15, doy lectura en el nombre de nuestro bendito Jesús. Amén. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te enseborrecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán. No habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Amén y amén. Dios Padre, te agradecemos que por tu misericordia podamos estar aquí, Señor, en este culto presencial. No sabemos, Señor, por cuánto tiempo, porque estas medidas van cambiando, pero por tu misericordia estamos aprovechando, Señor, este momento que tenemos. Por amor de tu precioso y bendito nombre, necesitamos, Señor, alimentarnos. Necesitamos de la comunión de los santos para ser estimulados al amor y a las buenas obras. Necesitamos, Señor, por medio de tu gracia y misericordia, que nos hables, Señor. Necesitamos que tu palabra corra y sea glorificada. Necesitamos, Señor, que tu palabra alcance cada uno de nuestros corazones y cada una de nuestras vidas. Por amor de tu precioso nombre, Señor, denos sabiduría, denos entendimiento. Necesitamos no tan solamente oír tu palabra, sino que también necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, también nos transforme en nuestra manera de vivir. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Sofonías, versículo a versículo, en este estudio que son los 12 profetas del Antiguo Testamento, 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Ya llevamos el libro de Nahum, el libro de Abdías, y ahora el libro de Sofonías, el cual prontamente ya estamos a punto ya de terminar. Hemos llegado ya al verso 10 y podemos comprender que desde el verso 9 en adelante la palabra del Señor empezará a hablar de la misericordia. Hemos visto cómo este libro de Sofonías, en los capítulos 1, 2 y en parte también del 3, nos habla de juicio. El tema predominante es el juicio. El tema predominante es el castigo, el tema predominante es la corrección de Dios. Pero ahora veremos por medio de la misericordia del Señor que en este capítulo 3, del verso 10 en adelante, el Señor muestra su misericordia. La palabra del Señor nos hablará de esa misericordia que Dios extiende sobre un pueblo y sobre naciones que no lo merecen. Si hay algo que entendemos de la misericordia, es que la misericordia no es algo de lo cual Dios esté obligado a dar. La misericordia es algo que Dios le nace dar. Amén. La misericordia es algo que el Señor quiere hacerlo, porque Él quiere. Porque lo justo, ¿qué es lo que es? Si Dios nos diera lo justo a nosotros, sería castigo, porque eso es lo que nosotros merecemos. Pero el Señor extiende su misericordia y habla en el verso 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En estas breves palabras de este versículo 10, lo que la Escritura nos quiere decir es que en primer lugar Israel estaba en un castigo. Porque aquí está hablando del futuro. En los tiempos de Sofonías esto todavía no acontecía. Pero está hablando en ese futuro en el cual el pueblo de Judá iba a ser disciplinado, que iba a estar en un lugar tan lejano como lo era Etiopía,
Porque si usted lo ve, ¿cierto?, en un mapa, Etiopía queda lejos de ahí. Entonces le está hablando que desde el lugar más lejos ellos iban a clamar al Señor. Desde el lugar más lejos el Señor iba a traer a todos aquellos que habían sido disciplinados por Él. Y eso es una muestra de la misericordia que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tiene. Este versículo, que pareciera ser tan simple, nos muestra la omnisciencia del Señor. Muestra que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas. Por eso Él puede decirlo con tanta propiedad, lo que la Escritura está diciendo por boca del profeta Sofonías. En aquel tiempo, de la región más allá de los ríos de Etiopía, ellos me van a suplicar. Ellos me van a suplicar. ¿Y está obligado Dios a atender esa súplica? ¿Está obligado Dios a escuchar esa súplica? No. Pero ellos van a suplicar en medio de una prueba que ellos se merecen. Pero dice, las hijas de mis esparcidos traerán mi ofrenda. El Señor los va a escuchar. El Señor va a volver a tener misericordia de ellos. Y aunque estén humillados, aunque estén débiles, el Señor se va a acordar de ellos. Me gusta mucho lo que el Salmo 51 dice con respecto a esto, porque si hay algo que produce la disciplina en el corazón de aquellos verdaderos hijos e hijas de Dios, es humillarnos más y más al Señor. El libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 17, dice así la Escritura: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si nosotros tuviésemos que dar un sacrificio material, sería algo fácil. Si tuviéramos que traerle al Señor algo material, eso es fácil de hacer. O tuviéramos que arrastrarnos de una determinada manera para cumplir algún sacrificio a Dios, eso sería fácil en línea general. Pero cuando usted y yo comprendemos que el Señor es dueño de todas las cosas, cuando usted y yo comprendemos que los sacrificios humanos en realidad no sirven para nada, ¿qué es lo que pide el Señor? Un corazón contrito. Es decir, un corazón abierto. Porque el Señor no necesita un corazón cerrado. El Señor quiere que nuestros corazones estén abiertos delante de Él. Que no tengamos nada que esconder cuando nos presentemos delante de nuestro Dios. Este corazón no debe tener nada que esconder porque es un corazón que está abierto, y entendamos que es una forma metafórica lo que tenían los profetas o los israelitas a referirse acerca de la mente, acerca de sus sentimientos, por lo cual ellos tenían que estar abiertos al Señor, pero debían hacerlo humillados. Cuando uno tiene un corazón contrito y a eso le suma humillación, eso quiere decir que aunque yo abra mi corazón, no le exijo nada a Dios. Si yo abro mi corazón es para someterme a su voluntad. Y ese es el sacrificio que el Señor pide. ¿Se fija? Porque en este Salmo 51 para David era fácil como rey tomar unas cuantas ovejas, sacar plata, comprar unas tantas ovejas, unos tantos animales y los mataba. Eso era fácil para él. Pero qué difícil es humillarnos y esperar en la voluntad de Dios. Qué difícil es abrir nuestro corazón ante Dios. Pero es algo que usted y yo debemos hacer. Jeremías capítulo 15, también hablándonos con respecto a esto, la palabra del Señor. Jeremías 15, versículo 14. Jeremías capítulo 15, versículo 14. Verso 19. Jeremías 15, 19. Ahora sí. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto es una muestra evidente y clara de lo que el arrepentimiento verdadero significa. Porque cuando somos disciplinados por Dios, lo que Dios espera es que nosotros nos arrepintamos. Es que nosotros aprendamos la lección. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces dice, por tanto, así dice Jehová, así dice el Señor: si ustedes se convierten, es decir, se apartan de sus malos caminos, yo los voy a restaurar.
Si ustedes se apartan de su mal proceder, Dios los va a restaurar. ¿Y qué es lo que es restaurar? Es tomar algo que está destruido o semidestruido y volverlo a su estado original, volverlo a esa perfección que tenía. Y eso es lo que el Señor va a hacer con quienes, con los que estén dispuestos a abandonar cada parte de sus malos caminos. Porque no queremos estar en la disciplina todo el tiempo, ¿cierto? Necesitamos que el Señor nos discipline, sí lo necesitamos, pero también necesitamos apartarnos de nuestros malos caminos. Si te convirtieres, yo te voy a restaurar y vas a estar delante de mí, dice el Señor. Vas a estar delante de mí. Porque mientras no nos arrepintamos, ¿vamos a poder estar cerca del Señor? No. La falta de arrepentimiento nos aleja de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Entre más nos cerremos, más nos alejamos. Entre más nos abramos a Dios, más cercanos estamos. Luego dice, si ustedes entresacan lo precioso de lo vil, porque deben entender, nosotros somos viles, somos personas bajas, somos personas que no tenemos importancia, no tenemos valor. Pero el Señor dice, si ustedes dentro de lo complejo que son, sacan lo bueno, ustedes van a ser como mi boca. ¿Y qué es lo bueno? Sino aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Entresaque lo precioso dentro de su vileza, dentro de su bajeza. Debemos sacar lo precioso que el Señor ha puesto en nosotros. Porque digamos, todavía no somos perfectos. Todavía no hemos llegado a la perfección de la cual Cristo dice que cuando Él venga nos va a perfeccionar completamente. Todavía estamos en ese proceso de corrección, restauración. Todavía estamos en ese proceso en el cual, dentro de lo vil que somos, dentro de lo insignificante que somos, debemos sacar lo precioso que el Señor ha puesto en nosotros. Y eso es algo que se trabaja. ¿Y a qué se refiere eso? Recuerde que el Señor nos ha dado, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es decir, Él morando en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo está en una persona, lo dota de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y todo es cierto, estas cosas que el Señor va colocando como fruto del Espíritu. El Señor en cada creyente lo ha puesto. Y eso es cierto, no hay duda. Pero usted dirá, ¿pero por qué yo no tengo esto? ¿Por qué a mí me cuesta esta área? ¿Por qué a mí me cuesta esta parte? ¿Sabe por qué? Porque no estamos ejercitándonos en eso. Esto se ve igual que el ejercicio corporal. En el ejercicio corporal, ¿cierto? Yo no puedo ir a hacer, por decir, 100 series de tantas cosas si yo ni siquiera he hecho 2. Debo ir empezando a trabajar en eso y una vez que avance, voy a poder hacer esa cantidad de series, ¿cierto? O de repeticiones que se hacen dentro del ejercicio corporal. Es lo mismo en las cosas de Dios. Dios nos ha dotado de estas cosas. Pero si nosotros no nos ejercitamos en esas cosas, vamos a ser débiles siempre en esa parte. Por eso es importante que entresaquemos, ¿qué cosa? Lo precioso de lo mismo. Y si hacemos eso, si nos ejercitamos en lo precioso que el Señor ha puesto en nosotros, ¿cómo vamos a ser? Como su boca. Quisiéramos ser como la boca del Señor. Para que cuando tengamos que estar en alguna situación, podamos responder a aquella situación, a aquella adversidad, a aquella cosa que esté pasando, podamos responder bajo el poder y la soberanía de Dios. Pero necesitamos estar en este proceso. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. La clave está en que no debemos seguir la corriente de este mundo. Porque este mundo no tiene estas cosas, no entiende estas cosas. Pero los cristianos sí la entendemos. Por eso es tan importante la comunión de los santos. Porque aquí estamos personas que estamos luchando por lo mismo. Y vamos a ir a un lugar donde vamos a estar todos juntos. Entonces es importante que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, si queremos una verdadera restauración. Volviendo al libro de Sofonías, nos sigue diciendo la Escritura, en este mismo verso, en el verso 11 nos dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más
te ensoberbecerás en mi santo monte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor con alguien que se arrepiente, con alguien que se convierte a las cosas de Dios? ¿Qué le está diciendo aquí a Judá, que se había portado tan mal? ¿Qué le está diciendo? En aquel día no vas a ser avergonzada por ninguna de las cosas malas que hiciste, si lo podemos decir en palabras simples. No te vas a tener que avergonzar de las cosas que hiciste, de cómo te rebelaste contra mí. ¿Por qué? Porque el Señor nos cambió, porque el Señor pagó por eso. ¿Por qué nosotros no nos avergonzamos de nuestro pasado? En el sentido, ¿cierto?, de volver a esas cosas. Porque el Señor ya todas esas cosas, Él pagó por eso. Pagó por todas estas rebeliones, pagó por todas las cosas aún del presente. Porque no podemos decir que aún en el presente no nos rebelamos contra Dios. No podemos decir que aún en el futuro no nos rebelaremos de alguna manera, en algún aspecto o área de nuestra vida. Siempre hay algo de nuestra vida que necesita ser pulida por Dios. Siempre hay algo de nuestra vida que necesita ser transformada por el poder de Dios. Por eso en aquel día, dice el Señor, no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. ¿Quiénes son los que se alegran en nuestras soberbias? ¿Quiénes son los que se alegran cuando caímos? ¿Quiénes son los que se alegran cuando nosotros de alguna manera le fallamos al Señor? El mundo y los seres demoníacos. Ellos son los que más se alegran de estas cosas. Que nosotros seamos soberbios y orgullosos. ¿Sabe quién gana con eso? ¿Sabe quién gana? El mundo. ¿Sabe quién gana con eso? El diablo. Entonces estamos en el camino del Señor para hacer que ellos ganen. No. No podemos estar de ese lado. Pero es maravilloso que el Señor promete un cambio en nuestros corazones. Y que aquellos que se alegran de cómo nos caímos, que aquellos que se alegran de cómo nos comportamos muchas veces de mala manera, el Señor le dice, nunca más ustedes se van a ensoberbecer. Es decir, alégrense, porque llegará el día en el cual nunca más le van a fallar al Señor. ¿No es eso acaso misericordia? Porque no está hablando aquí que Judá solo se iba a pensar en un momento y iba a estar sentado y decir, hoy día voy a ir ante el Señor. No, está hablando que ellos están en la pudredumbre, están siendo azotados, no entienden. Pero el Señor va donde estas personas y les da una nueva vida. Es lo mismo que ha acontecido con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Un muerto no tiene capacidad de hacer nada. Pero es maravilloso, es como que Dios se mete al agua, estamos muertos, ¿cierto? Estamos en el fondo, ya sin vida, y el Señor se mete al agua y toma este cuerpo sin vida, lo levanta y le vuelve a dar vida de nuevo. Ese cuerpo no tiene capacidad, no tiene nada. Así somos nosotros, no tenemos nada. Pero al Señor le ha placido en su corazón tenernos aquí. Al Señor le ha placido en su corazón tenernos aquí y extender su misericordia sobre nosotros. ¿Cuántas personas están sin Cristo? Cuando usted sale a predicar a la calle, o cuando predica el Evangelio donde quiera que se encuentre, a veces se da cuenta de una cosa, ¿qué hacíamos nosotros antes? Recuerdo en una oportunidad haber pasado por un lugar donde estaban predicando y yo me trataba de esconder de esas personas. Y ese a veces es lo que uno quiere, porque usted sabe que lo que ellos están predicando es algo que alumbra la oscuridad. Y cuando esa luz alumbra la oscuridad, muestra lo que hay en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Maldad. ¿Y por qué uno no quiere acercarse a la luz? Porque ama todavía esas cosas malas. Por eso es importantísimo, hermano y hermana en el Señor, que miremos la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros aquí. Porque usted aquí y yo no estoy aquí por mis propias fuerzas. Usted está aquí porque el Señor le ha movido para que le sirvamos y le adoremos. En aquel día no serás jamás avergonzada. Judá estaba siendo avergonzada, pues estaba en su castigo, estaba recibiendo de parte de sus enemigos el castigo que Dios había ordenado. Pero llegará un momento en el cual el Señor iba a volver a tener misericordia de ellos. Lo podemos ver en Jeremías 15:9. Jeremías capítulo 15, versículo 9.
Dice así la Escritura, Jeremías 15:9. Es tan maravilloso cuando el Señor extiende su misericordia. Y dice así, porque también los juicios son algo que duele, dice Jeremías 15, versículo 9. Languideció la que dio a luz. 7. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. ¿Cómo era ese castigo? ¿Era un castigo fácil? Era un castigo duro. Era un castigo difícil que estaba viniendo sobre él. Pero es maravilloso cómo el Señor iba a volver a tener misericordia de ellos. Dios iba a quitar de en medio a todos los enemigos que este pueblo de Dios tiene. Ellos aprenderían la lección y ya no se rebelarían más en contra del Dios de gloria. Y cuando ocurre un genuino arrepentimiento, y cuando el Señor tiene misericordia de estas personas, pasa lo que el versículo 12 dice. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Cuando todo este castigo, esta corrección de Dios viniera sobre el pueblo de Judá, ¿sabe lo que iba a quedar? Iba a quedar un pueblo pobre, iba a quedar un pueblo humilde. Y no entiende la humildad como que uno siempre tiene que estar así. La humildad es reflejada, esta palabra humildad en el hebreo es reflejada como la que tiene el caballo. ¿A qué se refiere? El caballo tiene harta fuerza, ¿se fija? Cuando usted va a arar con un caballo, los caballos tienen harta fuerza. Para mover un arado, abrir una tierra que está dura, tiene harta fuerza. Pero esa fuerza la utiliza para el fin de aquel a quien él se humilla. De esa humildad está hablando el Señor. De que usted utilice sus fuerzas no para hacer lo malo, de que utilicemos nuestras fuerzas para la gloria de Dios. Necesitamos ser humildes delante de Él. Y el Señor eso es lo que quiere, dejar un pueblo humilde y un pueblo pobre. ¿Por qué necesitamos de humildad? ¿Por qué la pobreza es tan importante para un cristiano? Y cuando hablo de pobre no estoy hablando de riqueza material, estoy hablando de pobreza de alma. Como estudiamos en algún momento las bienaventuranzas, las cuales dicen bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué cada creyente necesita reconocer su pobreza espiritual? ¿Por qué? Porque si no mostramos necesidad, si no mostramos pobreza, el Señor dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted y yo estamos aquí es porque necesitamos, ¿cierto? Necesitamos del Señor. Necesitamos que Él nos fortalezca, necesitamos que Él nos levante, necesitamos que Él nos guíe, necesitamos que Él nos transforme, necesitamos que Él nos llene de su gracia. Necesitamos de Jesús. ¿Pero qué debemos mostrar? Nuestra pobreza. No podemos ocultar la pobreza hay que mostrarla y decir, Señor, no tengo nada. Señor, no tengo fuerza, Señor, no tengo valentía, Señor, no tengo absolutamente nada. Porque eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo reconozcamos que somos pobres del alma. Como esa palabra pobreza en el griego significa un mendigo. Debemos estar delante de nuestro Dios como un mendigo que espera la misericordia de aquel a quien extiende Él su mano. Un mendigo no obliga a la persona que le dé. El mendigo espera lo que el que le va a dar sienta en su corazón. Por eso debemos mostrar nuestra pobreza, porque no debemos exigirle al Señor nada, solamente extender nuestra mano y recibir lo que Él quiera darnos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios. Ninguna persona llegará al cielo hasta que reconozca su pobreza de alma. Porque el Señor quiere un pueblo humilde y quiere un pueblo pobre. Y cuando somos humildes y pobres, se cumple lo que dice aquí la Escritura. Si usted se fija en Sofonías 3:12, ¿qué dice? Confiará en el nombre de Jehová.
¿Sabe cuándo vamos a tener poder en las cosas de Dios? ¿Sabe cuándo vamos a ser fortalecidos en las cosas de Dios? ¿Sabe cuándo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Cuando confiemos más en Dios y menos en nosotros mismos. El día que aprendamos a depender totalmente de Dios, vamos a ser victoriosos. Pero entre más confiemos en nosotros mismos, entre más intentemos salir por las de nosotros, más débiles somos. Pero el humilde y el pobre confiará en el Señor. ¿Dónde está tu confianza, querido hermano y hermana? ¿Dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Podríamos pedirle, Señor, haznos humildes, haznos pobres, para poder confiar en ti. ¿Se fija? Es todo lo contrario a lo que una persona del mundo pediría. Señor, hazme rico. Señor, dame cosa, dame capacidad, Señor. Pero un cristiano entiende el Evangelio. Un cristiano que entiende el Evangelio dice, Señor, hazme un pobre y humilde. Hazme un pobre y humilde para confiar en ti. Por eso me gusta mucho lo que la palabra del Señor nos enseña en los últimos capítulos de Proverbios. Un proverbio que no es de Salomón, el cual, ¿cierto?, en el final la mamá le había aconsejado una cosa. No recuerdo si a Lemuel o a Agur, pero le recomiendo una cosa. No, él entiende una cosa. Dice, Señor, no me des riqueza para que teniendo riqueza me olvide de ti. Ni me des pobreza para que sufriendo, ¿cierto?, estas cosas reniegue contra ti. ¿Por qué él pide lo justo y necesario? Para depender de Dios. Para depender del Señor. Y es lo mismo cuando hablamos de depender, es ponerlo en las manos de Él. Pero es difícil para nosotros como seres humanos tratar de depender de algo en el cual uno no tenga el control. No sé si le ha pasado alguna vez ir al lado de alguien que está manejando y que usted no confía en esa persona. ¿Cierto? ¿Cómo anda como asustado, como que se quiere amarrar de ese asiento para que no le pase nada? ¿Por qué? Porque usted no confía en esa persona. Pero cuando usted pone su confianza, uno anda tranquilo. Independiente de lo que pase en la carretera, usted anda tranquilo. Pero si usted lo ve, eso en los seres humanos, imagínese confiar en el Señor. Va hacia una dirección, va hacia un lugar, va hacia una parte que usted quizás no lo sabe completamente. Pero alguien que confía en el Señor solamente espera y se deja guiar por Él. Solamente por Él. Versículo 13. Sofonías, capítulo 3, verso 13. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Esa premisa se logra al entender la primera, la anterior. Ellos van a confiar en el Señor. Y si ellos van a confiar en el Señor, en primer lugar ellos van a ser transformados por Dios. Y en segundo lugar van a poder dormir tranquilos, van a poder descansar en el poder de Dios. Es importante, y tome nota de esto, necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos descansar en Dios. Necesitamos que el Señor nos guíe, nos apaciente, nos alimente, nos cuide. Pero para eso, en primer lugar, debemos demostrar y debemos mostrar nuestra pobreza delante de los ojos de Dios. Cuando reconocemos nuestra pobreza de alma y confiamos en Dios, es porque su Espíritu Santo está en nosotros. Él nos hará nuevas criaturas en Cristo y Él nos va a perfeccionar hasta su día. Porque alguien que reconoce su pobreza espiritual debidamente, ¿quién le hizo reconocer esa pobreza? ¿La capacidad humana o el poder divino de Dios? Obviamente el poder del Espíritu Santo. Por eso una persona cuando cree este Evangelio, ¿qué le hizo creer? El Espíritu de Dios. Porque la capacidad humana es imposible. Por eso póngase a hablar con personas que no tienen el Espíritu de Dios. No las van a entender. Pero si el Señor llegase a tocar uno de sus corazones,
Si dentro de toda esta villa donde hay aproximadamente 1000 personas, el Señor colocara las palabras y abriera los ojos de alguien, ese alguien sería salvo no porque esa persona tuvo la capacidad de entender, sino porque el Señor le abrió los ojos. Es así como dice, el remanente de Israel no hará injusticia, y no hará injusticia porque ahora se portan bien, no, porque el Señor los cambió, porque han reconocido su pobreza, son humildes, son pobres, confían en Dios. Esas características son de personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo. No podrá encontrar estas características en gente que no cree en Dios, en gente que no le cree a Dios. No podrá encontrar estas características en aquellos que no tengan al Señor como su Salvador y amo de sus vidas. Como dice el libro de Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, si es que no hemos nacido de nuevo. Ezequiel 11:19 dice la Escritura: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de ellos, de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos, los cumplan, me sean pueblo y yo sea ellos por Dios. Recuerda, esto es metáfora, no está diciendo que uno tiene una piedra de corazón, no. El corazón del hombre, ¿cómo es? Es como una piedra porque es duro, que por más que usted le hable las cosas del Señor no entiende. Pero el Señor aquí dice, no dice el hombre va a romper ese corazón, dice el Señor, dice, y les daré, este es Dios, les daré un corazón y un alma nueva. Les voy a dar una mente y un alma nueva, eso es lo que le está diciendo. Les voy a dar una mente y les voy a dar un alma nueva para que ustedes anden en mis ordenanzas, para que ustedes sigan mi camino. Entonces no es el poder del convencimiento como alguna gente lo dice, es que Dios nos ha convencido por su Espíritu Santo para andar en qué cosa, en sus ordenanzas. Por lo tanto, al leer Sofonías no está hablando de obras humanas, aquí está hablando de esa obra del poder del Espíritu de Dios, el cual hace que el remanente, la pequeña cantidad de personas que quedó después de este juicio, no hagan injusticia, no digan mentiras. En la boca de ellos no se halle lengua engañosa. Ellos van a ser apacentados, van a dormir, van a descansar. No va a haber quien los atemorice porque ellos van a estar confiando en ¿quién? En el Señor. Por eso me gusta mucho lo que la Escritura dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 23, no voy a temer mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. ¿Y eso te cree que este hombre lo dice cuando está en la playa relajado, así acostado pensando? No, está sufriendo, está viviendo dolor, está viviendo amargura. Pero puede decir en ese instante, en ese momento, al poner su confianza plenamente en Dios: yo no voy a temer, no voy a tener miedo de estas cosas, porque tú, mi Señor, vas a estar conmigo. Verso 14. Sofonías capítulo 3, verso 14, dice ahora: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Cuando somos nuevas criaturas, Dios nos transforma en verdaderos adoradores. Y esto es claro, Judá no iba a adorar al Señor de manera humana, tenía que adorar al Señor como los verdaderos adoradores, como lo hemos visto en San Juan capítulo 4, verso 23. En esta conversación de Jesús y la mujer samaritana, le dice: los verdaderos adoradores no van a adorar en este monte, no van a adorar ahí en Jerusalén, donde ustedes piensan que es el centro de adoración. Los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu significa alma. Le van a adorar con su alma, le van a adorar con sus pensamientos, le van a adorar mientras ellos vayan tomando decisiones en su vida. La vida del cristiano debe ser una vida de adoración. Y esto es parte, el reunirnos es parte de la adoración. Pero esta adoración se complementa con la que diariamente hacemos.
Por eso no podemos decir, existe un cristiano, conozco un cristiano que no ora. Eso es imposible, no puede existir un cristiano que no ore. No puede existir un cristiano que no se acuerde del Señor en una semana, no puede existir eso. No puede, porque si tiene al Señor viviendo aquí, es como cuando usted vive con una persona y como que no la conoce. No, pues si usted vive con esa persona, es lo mismo. Quien tiene a Dios viviendo en su corazón, quien tiene a Dios viviendo dentro de su alma, le va a adorar como Él lo manda. Por eso todo esto nos está hablando del nuevo nacimiento, de esta misericordia que el Señor tiene sobre Judá, pero que tiene no solo con Judá, sino con todos los que creen en su nombre. Por eso ahora le dice, canta, oh hija de Sión, da voces de alegría o de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Desde su interior, desde su manera de vivir, la hija de Sión, que es un nombre para llamar al pueblo de Dios, puede cantar y mostrar su alegría, puede mostrar su confianza, la cual está puesta no en las situaciones de su vida, sino en Dios que le fortalece. Por eso nuestra felicidad, ¿dónde debe estar puesta? No estoy diciendo que en las cosas en las demás cosas no vamos a ser felices, yo le estoy diciendo que nuestra felicidad debe estar en un solo lugar, el cual es Dios. Porque todas las otras felicidades son pasajeras. Aprendemos como seres humanos, como algo de lógica, que la felicidad del hombre son momentos. Cuando crecemos nos vamos dando cuenta que la felicidad son momentos. Pero eso es según el hombre. Pero cuando confiamos en Dios, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay una alegría plena. Eso está, y eso, obviamente, eso lo dice la palabra del Señor, como dice en el Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Dice el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Aquellos que han sido transformados por Dios tienen un gozo pleno. Pero dirá usted, pero yo no estoy viviendo una vida de gozo. Y como el apóstol Pablo, ¿se acuerda lo que dijo a los romanos? Estén siempre gozosos. Pero a veces la gente entiende que el gozo es estarse riendo. No. Me gusta mucho lo que Santiago habla del gozo. Y no de cualquier gozo, sino del sumo gozo. El punto más elevado de la alegría del hombre. El punto más elevado de esta alegría. Lo dice Santiago 1, verso 2. Debemos tener una vida que se goce en el Señor. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Humanamente, leyendo esto, sería una contradicción, ¿o no? Dice, tengan por el gozo más elevado cuando se hallen en diversas pruebas. La mente humana inmediatamente diría, pero ¿cómo de tener alegría en el sufrimiento? Pero la Biblia, si hay algo que nos enseña como principio bíblico, es que la alegría más grande del hombre es cuando el sufrimiento está presente. La alegría más grande del hombre y de la mujer es cuando el sufrimiento está presente. Y usted dirá, ¿por qué? Estoy hablando de cristianos, no de mundanos, de cristianos. Usted dirá, ¿por qué? Esta palabra, yo un tiempo me acuerdo que la prediqué, busqué esa palabra gozo. Porque uno la ve así, pero la busqué en el original. Se habla, dice, de una alegría que trae calma. Una alegría calma. Entonces, no es solo la alegría estarse riendo, es alegría y es gozo tener calma cuando estamos en aflicciones. Tener gozo cuando estemos en dificultades. Tener alegría cuando estemos en dolor, en aflicción. Y usted dice, ¿por qué es el gozo más elevado cuando estamos en sufrimiento? ¿Sabe por qué? Porque el cristiano confía en Dios.
Y sabe que la depresión no le va a ganar. Y sabe que este dolor no lo va a hacer que se muera. Porque el Señor está con nosotros. Por eso es el gozo. Porque imagínense cuando alguien del mundo que no tiene a Dios experimenta el sufrimiento, se le cae el mundo. Son expresiones que se utilizan. Se me cayó el mundo. ¿Por qué? Porque perdieron en lo que ellos ponían toda su confianza. Perdieron lo cual ellos estaban esmerados en buscar. Si queremos buscar la alegría en este mundo, déjeme decirle que vamos a sufrir. Vamos a sufrir mucho. Vamos a sufrir demasiado. Pero si usted pone su mayor alegría, el estar sirviendo a Dios, que su mayor alegría sea Dios, aún en los momentos difíciles que les toque vivir, usted va a poder sentir, de manera metafórica le digo, la mano de Dios sosteniendo su vida. Y usted después al pasar esa aflicción va a poder mirar hacia atrás y va a poder decir, cómo el Señor me sostuvo de algo tan terrible, cómo el Señor me guardó estando yo en mi aflicción. Entonces, no le debe dar alegría que en esos momentos tan duros el Señor esté con usted. ¿No es acaso una alegría usted para Él? ¿No es acaso una alegría para usted esto? Que el Señor sostenga nuestros corazones, porque estas cosas son del alma, ¿me entiende? Entonces, cuando las cosas son del alma, nos sirve un abrazo, nos sirve un beso, nos sirve una palabra. Cuando vienen situaciones difíciles, nos sirven estas cosas, hermanos, debemos reconocerlo. Vamos a un velorio muchas veces y no podemos decirle, lo siento, yo encuentro eso duro de decir, no es algo bueno decir eso, porque esa persona podría decirme, ¿y qué si tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo me podéis decir eso? Y eso es lo importante del gozo calmo, porque hay alguien que sí puede entrar a nuestra alma. Hay alguien que sí puede entrar a nuestro corazón y sostenernos en los momentos de angustia. No estoy diciendo que no vamos a llorar, no estoy diciendo que no nos vamos a sentir mal. Estoy diciendo que cuando estemos afligidos, estemos mal, el Señor va a estar ahí. El Señor va a estar ahí fortaleciéndonos y dándonos fuerzas. Porque la Escritura dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero ¿qué es lo que debemos reconocer? En primer lugar, nuestra pobreza. Si no reconocemos nuestra pobreza, ¿cómo el Señor nos va a ayudar? Debemos reconocer nuestra pobreza de alma. Es la base de nuestro caminar como cristianos. Y vamos a poder experimentar de cómo Dios sostendrá nuestros corazones. Y podemos decir, gracias Señor. Como dijo un hombre, ¿cierto?, de la Biblia, Ebenezer. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. El Señor hasta este preciso momento me ha ayudado. Estoy en el dolor, ahí me está ayudando el Señor. Estoy en la aflicción, ahí me está ayudando el Señor. Estoy en la felicidad, ahí está el Señor conmigo. ¿Cómo no voy a estar alegre por eso? Estamos alegres cuando vienen las diversas pruebas. Estamos alegres porque el más grande está con nosotros. Esa es la alegría más grande. Que Él no nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros. Y les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Entonces no hay un momento en el cual Dios se ausente de nuestras vidas. Dios siempre está ahí. Por eso lo hemos estudiado. Dios es espíritu, Dios es invisible. Y ¿saben lo maravilloso de eso? Que para la gente pudiese ser es una desventaja y una ventaja. Porque si Dios fuera una figura, fuera un cuerpo, podría estar en un solo lugar, podría estar consolándolo a usted y a mí me dejaría fuera. Porque no puede estar un cuerpo en todos los lugares. Pero cuando hablamos de este Dios invisible, hablamos de aquel que puede estar presente y consolando cada uno de nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Él me fortalece. ¿De quién dependía Él? No decía, yo tengo un poquito de fuerza, con mi poquito de fuerza, yo con el Señor lo ayudamos. No, Él me fortalece. Si yo puedo estar en pie, es porque Él me fortalece. Por último, el verso 15 de Sofonías. Sofonías 3:15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel, en medio de ti, nunca más verás mal.
Judá iba a experimentar la misericordia. Y le estaba diciendo esta buena noticia. Jehová va a apartar tus juicios. Lo que tú merecías, el Señor lo va a apartar. ¿Y qué es lo que merecemos nosotros? ¿Por qué es importante entender esto? Muchas veces vienen cosas, pero uno dice, ¿por qué? ¿Cierto? Siempre se buscan los por qué, lo hablábamos el día martes, siempre se buscan por qué, Señor, por qué estas cosas, por qué. Pero si uno se fuera a pensar en la justicia de Dios, ¿acaso no merecemos la muerte misma ahora mismo? ¿Qué es lo que merecemos? Ser castigados eternamente. ¿Sabe lo que merecemos? El castigo más grande. No es el fuego del infierno. No es que a usted le peguen. No es las diversas cosas que pueden pasar en la vida. ¿Sabe cuál es el castigo más grande? El ser abandonado por Dios. Y eso es lo que sufrió Cristo. Si el sufrimiento de Cristo no fue que le pegaron solamente, no fue que lo escupieron o lo clavaron en una cruz, porque recuerden, los apóstoles también murieron así. Y en el Antiguo Testamento muchas personas también murieron así. Pero la diferencia entre Cristo y las demás personas que murieron, ¿sabe cuál es? Es que el Padre lo abandonó en la cruz. Por eso, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el abandono es lo que nosotros merecemos. Merecemos que Dios nos abandone, porque nosotros estamos huyendo constantemente de Él, nos estamos alejando de Él. Y estoy hablando como humanidad, nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué merecemos? El abandono de Dios. Por eso me gusta mucho cuando toma esta palabra, ¿cierto?, en uno de los profetas del Antiguo Testamento y le dice a este hombre, cásate con una prostituta. Y se casa con esta prostituta, pero esta prostituta se va, lo deja solo con los niños y se abandona y se vuelve de nuevo a la prostitución. Y luego llega el Señor y le dice a este profeta, así Israel conmigo. Así es Israel conmigo. Yo la cuido, la amo, quiero estar con ella, quiero darle todo lo necesario, pero esta mujer se va tras sus amantes. Y luego le dice a este profeta, ahora ve, anda a buscarlo. Y si tiene algún precio alto en el cual tú tienes que pagarle, págale todo el precio. Y trae a esa prostituta de nuevo a tu casa, a tu esposa, porque se tuvo que casar con ella. Le digo, así yo he tenido que pagar un gran precio, resumiéndole, así el Señor dice, yo he tenido que pagar un gran precio por Israel. Aún tengo que ir a buscarla. Entonces es así con nosotros, hermanos. Hemos vivido una vida desde nuestro nacimiento, ofendiendo a Dios, alejándonos de Dios. Merecemos el abandono de Dios, pero Él nos fue a buscar allá. Y Él con toda propiedad a Judá le puede decir, y a nosotros, Jehová ha apartado tus juicios. Dios no nos ha dado lo que merecemos. Dios no nos ha dado lo que merecemos, porque no merecemos lo bueno. Con esa premisa debemos partir. No merecemos lo bueno, merecemos ser abandonados por Dios. Y aquí viene la buena noticia. Judá, yo he apartado a tus juicios. Yo te debería abandonar, pero no te voy a abandonar, voy a estar contigo. He echado fuera tus enemigos. No te abandono, vengo y voy a echar a todos tus enemigos. Le voy a dar su merecido a todos los enemigos. Y luego debemos reconocer, Jehová es el Rey de Israel. En medio de ti nunca más verás el mal. Hay una palabra tan importante que se utiliza aquí. En medio de ti. No está diciendo al lado tuyo, no está diciendo cercano a ti, está diciendo en medio de ti. Cuando hablamos del medio, estamos hablando del centro. Estamos hablando del lugar más cercano donde Dios puede estar. Y si el Señor nos va a libertar, si el Señor nos va a confortar, si el Señor nos va a fortalecer, es porque Él está lo más cercano que puede estar de nosotros. Si Él está ahí, hermano, está ahí, pero debemos creerlo, debemos confiar en estas palabras de Dios. Judá, aunque castigada de manera justa, Dios desde su corazón desea extender sobre ellos su misericordia. Dios no está obligado a dar misericordia, Él está obligado a hacer justicia. La misericordia Dios la da porque Él quiere hacerlo y la extiende hacia seres humanos que le han ofendido toda la vida. Pero el Señor aún así desde su corazón decide extender su misericordia
Y eso lo vemos en Romanos 9:15. Romanos 9:15. Dice así la Escritura, Romanos capítulo 9, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Pues a Moisés dice este Dios, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de su esfuerzo humano, no depende de mi esfuerzo humano, de cuántas cosas haga, no. Depende de que el Señor, estando en medio de nosotros, ha extendido su rica y maravillosa misericordia. La misericordia de Dios es vista en su máximo esplendor cuando Él está con nosotros, cuando Él está, en medio de nosotros. Porque entre más cercano está Dios de nosotros, Él más muestra su amor. Y por eso el apóstol Pablo puede decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso alguna tribulación? ¿Acaso alguna angustia? Desnudez, hambre, espada, lo alto, lo bajo, lo que venga más adelante. El diablo, alguien puede hacernos algo, nada. Porque nada nos puede separar de su amor. Y esa debe ser la alegría más grande que una persona pueda experimentar. Que Dios está con nosotros. Que Dios está en medio nuestro. Porque aún Jesús significa, el nacimiento del Hijo de Dios profetizado en Isaías significa Emmanuel. ¿Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. San Juan capítulo 10, verso 28. San Juan 10, 28. Dice así la Escritura. San Juan 10, vamos a leer desde el 27 para entender el contexto. San Juan 10, 27. Dice así la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una somos. Que Dios esté en medio de nosotros, eso quiere decir que no hay nada que nos pueda afectar de manera tan grave que nos podamos caer de la gracia. No hay nada que nos pueda hacer caer de la gracia, porque el Señor va a estar con nosotros. Y dice, mis ovejas están aquí en mis manos, y nadie me las puede quitar. Nadie me las puede quitar. Porque el lugar más seguro donde usted y yo estamos es en Dios. Y es confiando solamente en Dios. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, te damos gracias. Porque por medio de las Escrituras, por medio de lo que hace mucho tiempo le dijiste a Judá, has podido exhortarnos. Has podido, Señor, alentarnos. Has podido fortalecernos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Por amor de tu precioso nombre, necesitamos de ese nuevo nacimiento. Necesitamos, Señor, que podamos creer que tú estás con nosotros aún en medio de las dificultades. Queremos adorarte, Señor, porque reconocemos nuestra pobreza espiritual. Somos pobres del alma. Somos mendigos del alma. No tenemos lo que merecemos, porque merecemos ser abandonados por Dios. Pero gracias le damos al Señor Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias le damos al Espíritu Santo. Que hasta el día de hoy hemos podido ser fortalecidos por su gracia. Que aunque en dificultades y dolores experimentamos en esta vida, el Señor nos sostendrá. Por amor de tu precioso y bendito nombre, oh mi Jesús, te suplico que cada hermano y hermana sea alentado, sea fortalecido, sea llenado de tu gracia, y que cada uno de nosotros pueda ejercitarse para la piedad, pueda trabajar en aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Podamos, Señor, permanecer en una vida victoriosa,
porque no solo hablamos de Cristo, sino también vivimos una vida conforme a su palabra. Te suplico, Padre amado, por las misericordias de Jesucristo, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que podamos ser fortalecidos por el poder de Dios. Que nos ayude, Señor, a aprender que debemos confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Por amor de tu precioso y bendito nombre, permítenos tener un corazón contrito, un corazón que no esconde nada delante de Dios. Permítenos, Señor amado, que cada uno de nosotros pueda humillarse ante ti, someterse ante ti, oh mi Dios. Permítenos vivir una vida para tu gloria y para tu honra. Te suplico y te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sean cada uno de vuestros corazones. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo les bendiga.